¿Alguna vez has escuchado de la creepypasta llamada El Pendrive Azul? El 20 de marzo de 2011, la cuenta de YouTube Sinuois subió un video titulado Creepypasta El Pendrive Azul, juego alternativo de Sonic el Erizo. Ahora, sé que tal vez muchos de ustedes ya la han visto, leído o escuchado, pero para los que no, agárrense bien porque estamos frente a una de las primeras creepypastas de Sonic en el internet. Como dije, el autor de esta creepypasta es Sinuois, así que vayan a suscribirse a su canal y a darle mucho apoyo. Sin más, vamos a comenzar. Hoy volví a soñar con él, le dije a Cristina. Se esforzaba por hacerme sentir escuchado, pero no podía quitarme de la cabeza la idea de que simplemente esperaba que terminara la sesión para poder atender al siguiente paciente. Sus ojos estaban fijos en los míos, pero su mirada no lo expresaba. Estaba vacía, y por más que lo intentaba, no lograba discernir si se trataba de simple desinterés o si era un reflejo de mi propia impresión. ¿Qué fue lo que soñaste, Gonzalo?, respondió ella, tratando de expresar la seriedad que consideraba pertinente. Estaba en mi antigua casa con Enrique, jugando en el jardín, igual que cuando éramos niños, incluso con este aspecto. Los dos reíamos, pero nuestros rostros reflejaban tristeza. Me sentía feliz jugando con mi mejor amigo, pero las lágrimas seguían corriendo por mis mejillas, tan cálidas como si fueran de verdad. Era una sensación agridulce. Cristina podía oírme, pero no lograba convencerme de que le interesara realmente lo que le estaba contando. Sin embargo, supe de inmediato que lo que seguía captaría su atención. Entonces, el sueño tuvo un salto temporal. Continué. De un momento a otro estaba en mi casa, tal como había estado ese día. Como sospechaba, con esa frase pude sentir la atención genuina de Cristina. De las 5 sesiones que he tenido con ella, esta fue la primera en la que mencioné el incidente, a pesar de sus instigaciones previas bastante obvias. Escuché que alguien llamaba a la puerta a un ritmo irregular, y aunque pregunté varias veces quién era, no lo supe hasta que abrí. Detrás de la entrada estaba Enrique, con el rostro pálido, la mirada perdida y vidriosa, mirándome fijamente como si no hubiera nada más urgente que ese instante. No supe qué hacer más que preguntarle qué le pasaba. Intenté sacudirle los hombros, pero en cuanto mis manos se acercaron a él, las sentí entumecidas, como si no hubiera sido un sueño. Sin embargo, solo pronunció un débil «tómalo», casi un susurro. Lentamente extendió la palma de su mano hacia mí, donde había un tenue resplandor. Era tan intenso que mi visión se nubló por completo, y eso es todo lo que recuerdo. Cuando repaso ese día en mi mente, ya sea dormido o despierto, siempre es diferente y nunca se siente real. ¿Piensas a menudo en ese momento?, preguntó Cristina con voz nerviosa, que intentaba disimular con ahínco. Desde que sucedió, no pasa un minuto sin que piense en ello, y como el recuerdo varía constantemente, siento que nunca sabré cómo fue realmente. Solo tengo algunas imágenes en la cabeza de ese momento hasta que mi madre nos encontró, y no estoy seguro de cuánto tiempo pasó después de lo de... No pude terminar la frase. No te preocupes, Gonzalo. Podemos dejar la sesión por aquí. Después de la muerte de Enrique, no podía sacarme de la cabeza la esclerótica de sus ojos, como si ya no tuviera iris ni pupilas, convulsionando tan incontrolablemente que su cabeza se partió por la intensidad con la que se golpeaba contra el suelo. Gonzalo, por favor, tomemos un descanso. Nunca me había sentido tan impotente. Siempre pienso que podría haber hecho algo para evitar lo que le pasó. No, Gonzalo. La muerte repentina de Enrique se debió a un ataque epiléptico. No hay absolutamente nada que pudieras haber hecho. Podría haber llamado a alguien, añadí interrumpiéndola. Podría haber intentado calmarlo, pero no hice nada. Tu madre me lo contó todo, Gonzalo. Te encontraron en estado catatónico. Por favor, comprende que no podías reaccionar. Cristina siguió hablando un rato, pero por mucho que intentara convencerme, nunca dejé de sentir que no estuve ahí para Enrique cuando me necesitaba. Aunque no me considero una persona perspicaz, incluso yo noté que se sentía abrumada. La impulsaba la desesperación de sentir que perdía el control, pero tampoco creo poder culparla demasiado, ya que esta fue la única sesión en la que dije más que unas pocas frases sin sentido. Probablemente le resultó abrumador que me comportara de forma tan explosiva en la única ocasión en la que no me guardé nada. Quizás me pasé de la raya. Me preguntó acerca del destello de luz que le describía en el sueño. Le respondí que a veces lo recuerdo como una especie de gema azul, a veces como una simple piedra, y a veces incluso es simplemente la mano vacía de Enrique, pero llena de heridas abiertas en avanzado estado de descomposición. Cuando finalmente llegó el momento de irme, sentí cierta lástima por la mujer,
que parecía visiblemente inquieta, no solo por la inquietud que me habían provocado mis descripciones, sino también porque probablemente se dio cuenta de que había revelado información de la que luego se arrepentiría. Casi al final, estuvo a punto de decirme que Enrique no era la única persona que había fallecido a causa de un ataque epiléptico en los últimos meses, sino que se habían reportado varios casos similares en diferentes partes del mundo. Me enteré al día siguiente, y desde entonces he percibido el intento forzado de quienes me rodeaban por ocultármelo. Quizás no era desinterés lo que percibí en Cristina durante la conversación, sino una profunda preocupación. Todo el camino de regreso a casa me pareció un vacío en el día, como si durante esos minutos no importara nada más que seguir moviendo las piernas. Quizás eso era un progreso. Mi madre me esperaba en la sala. Sus ojeras revelaban la falta de sueño que intentaba ocultarme. Al abrazarla, percibí un fuerte olor a cigarrillo en su cabello, algo totalmente insólito, al menos desde que tenía memoria. Sobre la mesa de centro había varias manchas circulares rojizas, sin limpiar desde hacía semanas, así como 2 copas de vino, una medio llena y la otra vacía, con el fondo manchado de púrpura. Respondí a las preguntas que me hizo sobre la terapia sin mucho interés en mirarla siquiera, y con cuidado de no revelar demasiado. Sin embargo, me sentí lo suficientemente cómodo con ella como para dar el siguiente paso. Mamá, creo que estoy listo. Se quedó en silencio un par de segundos, como si no entendiera de qué le estaba hablando. No creo que sea necesario que sigas guardando las cosas de Enrique. Continué. Lo que dije la sorprendió. Ojalá hubiera encontrado una forma más apropiada de pedírselo, y aunque al principio intentó disuadirme, al final accedió. Se fue unos minutos y regresó con una caja que, aunque hubiera sabido dónde estaba guardada, no me habría atrevido a abrir hasta hoy. Dentro encontré principalmente fotos, tantas que casi podía ver 14 años de nuestra infancia y adolescencia. Verlas me produjo una opresión en el pecho y una sensación de nudo en la garganta. Sin duda no fue fácil, pero sabía que era necesario para el proceso que ya había decidido superar. Después de un rato, una vez que me tranquilicé, miré lo que había en el fondo de la caja. Nada demasiado relevante, excepto un objeto que, a primera vista, hizo que algunas imágenes incómodas resurgieran de repente. Era una memoria USB, o un pendrive, como suelen llamar a las de ese diseño. Su color azul fue clave para darme cuenta de que era lo que Enrique realmente tenía en la mano el día de su muerte, ya que, en varios de mis sueños recurrentes, sostenía objetos del mismo color. Si le pertenecía, era natural pensar que contenía archivos personales, pero si quería dármelo, probablemente sería la manera perfecta de continuar mi intento de volver a tener una vida tranquila. Encendí mi viejo ordenador de sobremesa, que estaba un poco polvoriento, y tras esperar un par de minutos, conecté la memoria USB. Lo primero que apareció en el disco extraíble fue una carpeta con un nombre que no pude descifrar. La fuente era parecida al alfabeto cirílico, pero con caracteres que no reconocía. Incluso pensé que el archivo estaba dañado, lo que me produjo un escalofrío. Pensé que podría ser una de las ocurrencias de Enrique. Al fin y al cabo, no sería tan extraño. También se me pasó por la cabeza que pudiera ser malware, pero dudaba mucho que esas hubieran sido sus intenciones cuando me dio el dispositivo. Abrí la carpeta y dentro encontré otro archivo con un icono genérico llamado Sonic the Hedgehog.exe. Aunque el nombre estaba mal escrito, inmediatamente pensé en el personaje de Sega, el mismo cuyos juegos formaron parte de momentos muy especiales que viví con Enrique hace varios años, turnándonos cada vez que perdíamos una vida. Me dio tanta alegría que casi me dibujó una sonrisa en la cara. La extensión .exe sugería que se trataba de una versión emulada del original de Sega Genesis, o quizás de algo completamente nuevo, lo cual no me pareció extraño viniendo de Enrique, a quien le gustaba explorar todo tipo de nuevas formas de saciar su característica curiosidad. Al intentar ejecutar el archivo, apareció un mensaje de error. Sin embargo, nada de lo que escribía era legible, sino que parecía tener la misma tipografía que la carpeta que lo contenía. Aunque no tenía forma de saber cuál era el problema, la única sospecha que se me ocurría era el nombre en sí, que aparentemente había sido alterado, probablemente por accidente. Lo corregía sonicthehedgehog.exe, e inmediatamente el icono cambió a la silueta del erizo azul, así que mis suposiciones eran correctas. De alguna manera, estaba configurado para funcionar solo con ese nombre específico, pero ¿lo cambió Enrique a propósito para dificultarme un poco la apertura? ¿O tal vez era una broma? Incluso podría ser que la memoria USB tuviera algún script que hiciera cambiar la palabra cada vez que se conectaba. Pero, ¿tenía él los conocimientos para lograrlo? Entonces llegó un momento en que todas esas preguntas comenzaron a abrumarme. No era así como esperaba recordar los momentos felices del pasado.
así que simplemente decidí hacer doble clic y olvidarme del dolor por un buen rato. La pantalla se puso negra y unos segundos después apareció en la esquina inferior derecha un texto que decía "cargando", con 3 puntos suspensivos en secuencia. Hasta ese momento me sentía un poco nervioso y en un gesto de alivio bajé ligeramente la cabeza y suspiré. Fue entonces, justo cuando decidí prestar atención a algo, que me di cuenta del cansancio que llevaba varias semanas sintiendo. Si de verdad iba a relajarme unas horas, quería sentirme en plena forma. Así que me levanté para ir al baño a lavarme la cara. Antes de salir, miré el monitor, que seguía mostrando lo mismo. Aquel ordenador era de gama baja, por no mencionar que ya tenía bastantes años, y aunque siempre intentaba sacarle el máximo partido con periféricos de buena calidad, como altavoces, teclado y webcam, estos no influían en el rendimiento, y era comprensible que tardara más de lo normal. Cuando regresé a la habitación, a un par de metros del escritorio, noté que la pantalla seguía sin cambiar, así que supuse que no había nada más que hacer. Me dirigí a la silla con la intención de apagarlo todo, pero en el instante que me senté, la imagen cambió a un fondo de un colorido paisaje de 16 bits, exactamente igual que el original, con la clásica animación de Sonic saludando con la mano. Todo parecía una emulación idéntica, excepto por el texto debajo del logo principal, donde debería haber dicho Sega 1991. Estaban aparentemente los mismos caracteres desconocidos que se habían vuelto típicos desde que conecté el USB. Con eso logré darme cuenta de que era algún tipo de ROM hack. Con Enrique habíamos probado algunos de estos juegos, y aunque ninguno de los que recordaba tardaba tanto en cargar como este, podría deberse simplemente a una combinación de factores, incluyendo tanto hardware como software. En los que jugué en aquellos días, las diferencias con las versiones originales eran mínimas, principalmente pequeñas correcciones que hacían que la experiencia fuera un poco diferente. Y aunque siempre preferí los juegos sin modificar, pulsé el botón Enter. La escena cambió al título Green Hill Zone Acto 1, para luego comenzar el juego. Podía controlar al personaje con los botones del teclado, y a pesar de no ser una ROM original, todo se veía idéntico a como lo recordaba del juego original. La memoria muscular de mis dedos se adelantó a mis pensamientos, y antes de darme cuenta, el personaje ya estaba corriendo y saltando, terminando el nivel rápidamente y sin errores. Lo que siguió fue una fase extra donde las plataformas giraban constantemente, al mismo tiempo que Sonic giraba sin parar. Al fondo había un grupo de pájaros verdes moviéndose perpetuamente hacia la derecha, y todo en la pantalla estaba en movimiento. Ese tipo de estímulos visuales siempre me han parecido excesivos, pero nunca me habían mareado antes. En varias ocasiones tuve que frotarme los ojos para intentar descansar la vista, e incluso llegué al punto de tener arcadas. Terminarlo se convirtió en una tortura para mí, sobre todo porque al final todos los objetos visibles empezaron a girar aún más rápido, provocándome una incomodidad insoportable. Me levanté de la silla mientras sonaba la música alegre y triunfal de Éxito. Corrí al baño porque sentía que iba a vomitar, y aunque no lo hice, tuve que quedarme ahí respirando profundamente durante unos minutos hasta recuperarme. En el momento en que regresé y me coloqué de nuevo frente al escritorio, como había sucedido antes, justo cuando me senté, la escena cambió. Durante todo el tiempo que estuve en el baño, la pantalla blanca con el título Chaos Emeralds había permanecido, pero en el instante en que me puse frente a la computadora, se escuchó el sonido de transición al siguiente nivel, y por una fracción de segundo apareció un objeto en el centro. Sabía que este elemento, en el juego original, era una esmeralda, pero esta vez era algo completamente diferente, aunque no pude distinguir bien qué era. La pantalla de título de Green Hill Zone Acto 2 se estaba reproduciendo cuando, a pesar de que el juego parecía haber reaccionado a mi presencia 2 veces y ya no lo consideraba una coincidencia, mi deseo de continuar aumentó. Aunque estaba absolutamente seguro de que lo que tenía delante no era normal, no podía parar. Cuanto más seguía jugando, más parecía obsesionarme mi cuerpo con continuar, a pesar de que mi rendimiento no hacía más que disminuir. Años atrás podía superar los primeros niveles sin problemas, pero ahora se estaba volviendo extremadamente difícil. Y cuando sufrí el primer daño del juego, en lugar de los icónicos anillos amarillos, aparecieron objetos rojos cuadrados. Esto podía deberse a 2 razones: un simple error de programación o una acción deliberada de quien creó la ROM. Pero habiendo tenido ya experiencias anteriores, la respuesta era clara. Incluso cuando logré darme cuenta de que todo esto estaba mal, no pude encontrar la manera de parar, como si mis dedos se movieran solos, desobedeciendo traicioneramente a mi cabeza. Cada vez que el personaje sufría un impacto, con esos cuerpos enrojecidos apareciendo constantemente, aumentaban mis ganas de volver a intentarlo, y, por consiguiente, también mis fracasos. Al principio, lo atribuí a que la versión que venía en la memoria USB era simplemente más difícil, pero pronto me di cuenta de que yo era el único responsable.
Tras unos minutos, al igual que al final de la fase de bonificación, vi algo en la pantalla por un instante fugaz. Aunque no pude distinguir con exactitud lo que vi, mi cerebro lo percibió y empecé a sentir las consecuencias. De repente, sentí que me ardían los ojos. Se me aceleró el corazón, me sudaban las manos y me costaba respirar. Las frecuencias sonoras de los altavoces del ordenador fluctuaban gradualmente, no por culpa del software, sino porque yo mismo estaba perdiendo la conciencia. De pronto, sentí los dedos pesados como si fueran de hierro macizo, lo que provocó que mi índice izquierdo pulsara torpemente el botón de aceleración. El personaje corrió hasta quedarse atascado en un obstáculo, y aunque era consciente de ello, mi estado físico no me permitía reaccionar. Entonces, mi mente se inundó con los peores pensamientos intrusivos que jamás había tenido. Recordé a Enrique, me imaginé con él, ambos de niños, y tal como en mis sueños recurrentes, ambos teníamos el rostro bañado en lágrimas, mientras lo veía golpearse violentamente la cara. Por más que intenté detenerlo, mi cuerpo no respondía, y solo pude resignarme a gritarle que parara. A pesar de mis esfuerzos, solo logré observar cómo el rostro de mi amigo se hinchaba vertiginosamente con cada golpe de sus puños, que en ese momento lo desfiguraban terriblemente. Enrique procedió a arrancarse mechones de cabello entre gritos de agonía. Aunque sabía que nada de aquello era más que una ilusión, la sensación de terror profundo que esas imágenes me producían era palpable, y justo cuando mi ritmo cardíaco se había acelerado lo suficiente como para sentir que el dolor en mi pecho comenzaba a extenderse lentamente hacia mi hombro, recuperé la noción de la realidad. Miré al frente, donde estaba el monitor, que ya no mostraba el nivel del juego, sino la cabeza de Sonic en primer plano, en el centro de un fondo oscuro, como si me estuvieran mirando directamente. Su expresión parecía completamente fuera de lugar para lo que estaba acostumbrado del personaje, impasible, pero como si comunicara 1000 palabras por segundo con su rostro. Mi visión se nubló con el paso del tiempo, y cuando perdí por completo la nitidez de mi mirada, viendo solo un punto azul en el centro de un fondo negro, dejé de oír. Solo podía escuchar un leve zumbido junto con el latido desesperado de mi corazón, mientras que solo podía distinguir un cuerpo borroso sobre el que comenzaban a dibujarse 2 finos destellos rojos. Mis mejillas se humedecieron, las lágrimas brotaron de mis ojos, lo que indicaba que mi cuerpo aún podía expresar un atisbo de emoción, y con ello pude recuperar la vista y el oído. La imagen había cambiado de nuevo. El erizo azul seguía mirándome fijamente, y al mismo tiempo se oían gritos distorsionados y lejanos. Como yo, él también lloraba, y junto con el calor en mis mejillas, podía imaginarme reflejado en la pantalla. Mis pensamientos estaban tan confusos que el más mínimo estímulo lograba borrar toda lógica de mi mente. Me veía en él, y por alguna razón sentía que él se veía en mí. Las lágrimas corrían por nuestros ojos, pero las suyas no eran como las mías, eran sangre que se le escapaba, y mi mente la interpretó de tal manera que parecía que podía mancharme con ella. Parecía espesa y viscosa, y al analizarla detenidamente, no pude evitar pensar que le causaba un dolor intenso al personaje al drenarse de esa forma. Lo que presenciaba era, en sí mismo, perturbador. Pero lo que realmente me hizo perder la cordura fue la profunda tristeza que me carcomía cada segundo que mis ojos se clavaban en los suyos. Por un instante, pensé que mi vida ya había llegado a su punto culminante, y que no quería volver a comprender mi propia existencia. Desde distintos ángulos de la pantalla, pude distinguir la palabra RIP, escrita varias veces en un color gris apenas perceptible. Intuí que los mensajes a los que estaba expuesto tenían la intención de influir en mi juicio, pero, a pesar de ello, fui completamente impotente ante sus efectos. De repente, sin previo aviso, todo se volvió negro, como por arte de magia. Recuperé la conciencia. El silencio ensordecedor en el que me encontraba no me causó ninguna molestia física directa, como sé que era la intención. Sin embargo, recuperar la conciencia y comprender lo que me sucedía fue el detonante del primer atisbo de terror, el más profundo que jamás haya sentido en mi vida. Era como una luz estroboscópica, un destello rápido, tan efectivo como un arma de guerra, ante la cual, de repente, me quedé paralizado. No era como en mis sueños, pues tenía la certeza de que era la vida real. Ya no había confusión ni imágenes persistentes. Recuperé la claridad mental, pero perdí la capacidad de mover mi cuerpo. Ni los brazos, ni las piernas, ni los ojos, ni siquiera los párpados. Estaba condenado a permanecer allí, mirando fijamente la pantalla, que en ese momento parecía estar apagada. Y así estuve durante unos segundos, de los más largos que jamás haya sentido.
Entonces, sin previo aviso, al mismo tiempo que el ardor en mis ojos se volvía insoportable porque no podía parpadear, el número 10 apareció en la pantalla en rojo. Al principio no entendía lo que sucedía, pero en cuanto cambió a 9, lo comprendí rápidamente. Era una cuenta regresiva, y para entonces era plenamente consciente de que lo que había presenciado desde el momento que conecté a la memoria USB era incomprensible. En los momentos transcurridos desde que ejecuté ese archivo, ya había experimentado las sensaciones más extremas de dolor, miedo y tristeza de toda mi vida, y me convencí de que, una vez que esos números llegaran a 0, sería mi fin. Me despedí de mi madre, quien siempre me apoyó en todo, y fue una verdadera lástima pensar que nunca había podido verme superar esta situación. Pensé en Enrique, repasé todas las experiencias que habíamos vivido desde que nos conocimos cuando ambos teníamos unos 5 años, y ahora, al parecer, íbamos a tener el mismo final. El conteo era 6, y en mi mente solo había resignación. ¿Por qué tenía que pasar esto? Estaba realmente dispuesto a acabar con mi sufrimiento. Quería mejorar, me esforcé mucho para mejorar. Estaba cansado de estar muerto en la vida, completamente agotado de sentir solo autocompasión, listo para continuar mi existencia en paz. No deseaba seguir lastimando a mis seres queridos, que se esforzaban tanto por medir sus palabras frente a mí y cuidarme. En la pantalla apareció el 4, cuando mi discernimiento ya estaba alterado. Mis párpados reaccionaron con un rápido parpadeo. No iba a permitir que todo terminara así. Mis dedos lograron contraerse a voluntad. No moriría aquí. Mi cabeza se giró impulsivamente hacia un lado. Mi decisión ya estaba tomada y no quería dar marcha atrás. Cuando el número en el monitor llegó a 1, salté al suelo sin siquiera mirar lo que aparecía tras la cuenta atrás. Al caer, oí del altavoz el sonido más disonante y perturbador que jamás había escuchado, como si proviniera de una bestia inimaginable, tan fuerte que hizo que los altavoces crepitaran violentamente. Rápidamente, con todas las fuerzas que me quedaban, agarré el cable de alimentación y lo desenchufé sin pensarlo 2 veces. De repente, todo terminó. Estaba tan exhausto que me quedé ahí tumbado, respirando débilmente, hasta que volví a perder el conocimiento. Desperté en los brazos de mi madre, que me miraba con los ojos llenos de lágrimas. Sentía la garganta anudada y la boca seca. Le acaricié el rostro con cariño, por primera vez en mucho tiempo. Lloramos juntos, pero esta vez de alegría. Cuando ambos nos tranquilizamos, intenté explicarle lo sucedido con la mayor serenidad posible, ya que no tenía ningún interés en ocultarle nada más. Finalmente, en cuanto recuperé la calma, fui al ordenador y desconecté la memoria USB. Salimos al patio y lo dejamos dentro de una pequeña parrilla que llevaba meses apagada, envuelto en papel y empapado en queroseno. Usamos una cerilla para encenderlo y nos abrazamos mientras veíamos cómo las llamas consumían todo el contenido. Primero cayeron las hojas de periódico, que se contrajeron lentamente por el calor y avivaron el fuego, hasta que alcanzó por completo la memoria USB. Podría haberla destrozado con un martillo, o simplemente haberla desarmado y tirado los pedazos a la basura, pero no. Decidí que su final debía ser lento y silencioso. Quería ver cómo se derretía el plástico, escuchar el crujido de los transistores al colapsar, presenciar el momento en que cada partícula de ese objeto se separaría y se perdería para siempre en el viento. Y unos instantes antes de sentirme satisfecho, pude ver cómo el calor de las llamas se tornaba de un azul intenso. Al día siguiente, me desperté sintiéndome diferente, como si nada pudiera sorprenderme tanto ni hacerme sentir peor que lo que ya había vivido. Comprendí que lo peor había pasado, pero aún sentía algo que me inquietaba. No lo había visitado hasta ese momento, pero, a diferencia de lo que imaginaba, sentí una profunda paz. Hacía mucho que no oía el suave canto de los pájaros, ni la brisa que mecía las hojas otoñales. Los recuerdos de Enrique eran vívidos, como si yo fuera un simple espectador. De repente, me vi a mí mismo, de niño, jugando con quien nunca dejó de ser ni dejará de ser mi mejor amigo. Era una imagen que se repetía constantemente en mis sueños, pero esta vez, algo era diferente. Eran los rostros de ambos, que, por primera vez, mostraban sonrisas entusiastas y sinceras. Sonrisas auténticas. Si te gustó la historia, ya sabes que puedes ir a apoyar al creador original. Coméntenme qué tal les pareció este formato de contar historias de terror de fondo. Si les gustarían más, o escritas por mí incluso, déjenmelo saber en los comentarios. Les invito a suscribirse, hypear, like y comentar el video. También compártalo con sus amigos si creen que les puede gustar. Sin más, este ha sido su amigo Ramiro. Vayan a seguirme a Twitter y háganme fanarts, lol. ¿Qué tiraba?
Espero que este video haya sido de su agrado y nos vemos en el siguiente. Bye bye.